María Elena, Oli, donde quiera que esté, y cuál es nuestro, y José. Y buenos días a nuestro querido pueblo desde Sol 106.5, dominicanos de aquí y allá, con nuestro corazón abierto. Un saludo muy especial a Santiago. Lenchi, Marilena quiere decirte algo. Sí, sigue el espectáculo frente a ti, a Julio. Bueno, ya yo me acostumbré tanto que no lo celebro. Ay. Hoy también. Le voy a sacar un videito un día de esto. Okay. Bien, pues un saludo muy especial a Santiago, a los santiagueros y a los ibaeños. En este 30 de marzo, que celebramos y recordamos ese acontecimiento que allanó aún más el camino hacia nuestra independencia, hacia nuestra consolidación como país y como nación, la batalla del 30 de marzo. En este día quiero llamar, no sé si la atención del Ministerio de Salud Pública o no sé si del gabinete que atiende el tema del COVID, pero hay preocupación en algunos médicos, en grupos de médicos que fueron vacunados en la primera jornada de vacunación. Y me refiero especialmente a personas que me hablaron, a médicos asociados al Hospital Padre Pina de San Cristóbal. Debido a que fueron vacunados y ocurre que en el día de ayer le correspondía, era el plazo final dentro del calendario establecido para la segunda vacunación. Y eso no ocurrió. Y no solamente no ocurrió, sino que no le dieron ninguna perspectiva, ninguna posibilidad clara de esa segunda vacunación. Pero estamos hablando de una segunda vacunación, no de la que se anuncian los medios, sino de la que corresponde a la vacuna de AstraZeneca. Ustedes recordarán que aquí llegó una primera cantidad de vacuna que fue suministrada a una población muy específica, principalmente a los médicos y otros sectores. Pues eso sencillamente, ese grupo no ha sido inoculado en esta segunda ocasión y hay preocupación, hay angustia, de manera que hacemos el llamado a las autoridades que correspondan en este caso para ver cómo eso se soluciona, porque se entendía que se tenía que resguardar esta segunda dosis. Y la segunda dosis, queridos amigos dominicanos de aquí y de allá, se debe a que la primera dosis lo que hace es que allana el camino hacia el fortalecimiento del sistema inmunológico, que se ve reforzado con la segunda dosis. Como estamos realmente en medio de una vacuna que ha sido muy poco experimentada, pues todos los estudios indican que se consolida su efecto inmunológico con la segunda inoculación. Por esa razón es tan necesaria y casi todas las vacunas o las industrias farmacológicas asociadas a las vacunas demandan una segunda inoculación. Pero al mismo tiempo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que no es aconsejable que se usen vacunas distintas para ambas inoculaciones. Es decir, que debe de ser de la misma marca, tanto la primera como la segunda puesta. Y ocurre que aquí aquí solo estamos recibiendo las vacunas procedentes de China, de manera que no se puede combinar con ese primer proceso. Así que un llamado para que esto se resuelva, porque hay un sector bastante preocupado dentro del área salud. De igual manera, quiero también me llama mucho la atención lo que ha ocurrido, lo que se anunció en el día de ayer, un decreto presidencial ascendiendo a unos 10 oficiales y al mismo tiempo retirando a 6. Eso es algo muy común, es propio de las funciones del presidente, pero en un país donde el generalato es un fenómeno súper excesivo, súper numerario, pues me llama la atención, y me llama aún más la atención cuando la misma presidencia el año pasado anunció que iban a desmontar gradualmente esta cantidad excesiva de generales, de coroneles y de otros oficiales que tenemos en las Fuerzas Armadas. Ocurre que ayer es cierto que se retiraron 6,
y no hay duda que quizás lo merecían, pero al mismo tiempo se ascendieron a 10. De manera que la relación suma-resta que hay allí no beneficia al discurso que se anunciara el año pasado. Y me llama muchísimo la atención porque este país necesita retomar el camino de la institucionalidad. La institucionalidad también a nivel de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en donde se violan continuamente las normativas existentes en cuanto a la cantidad de oficiales y de miembros que cada una de las ramas debe de tener en el mundo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Con decir que tenemos, bueno, en base a un estudio que se hiciera en un diario virtual, en este caso Acento, ese estudio revela que hay 136 generales, o había hasta hace poco 136 generales. Y esos 136 generales más el oficialato de arriba, sencillamente tumbaban 7,000 millones, demandaban 7,000 millones de pesos al año del presupuesto nacional, solo para satisfacer esa supernumeraria carga de oficiales de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, en este asunto de ayer, con este ascenso de ayer, no sé qué mensaje se está enviando, no creo que sea el más coherente. Es cierto que en diciembre la Presidencia de la República retiró a cerca de 60 oficiales, entre mayores generales y coroneles. Eso es cierto, pero también en septiembre del mismo año pasado y algo de noviembre se hicieron ascensos, es decir, nuevos ascensos. Y ahora en esta ocasión de nuevo la relación es negativa, conforme al discurso comprometido, dado que, como ya dije, el número de ascensos es superior al número de retiro. Y la situación allí es alarmante. Yo creo que este país debe prestar atención a ese tema. No solamente porque necesitamos consolidar la institucionalidad en las Fuerzas Armadas, sino también por un asunto de orientación del gasto público, una orientación del presupuesto. Que más de 7,000 millones de pesos se estén destinando a esta sobrecarga del oficialato dominicano, tiene que llamarnos a preocupación. Cuando, por ejemplo, en el sector educación superior hay una colosal demanda de hace muchísimos años en el sentido de un presupuesto más ajustado a las necesidades de desarrollo del país. Cuando otras áreas como el área medio ambiente, el sector agropecuario y otras áreas fundamentales están también requiriendo de una mayor inversión. Entonces tiene que llamarnos la atención necesariamente, tiene que provocar una preocupación este caso. Imagínense que solamente entre mayores y capitanes tenemos más de 2,400 oficiales, por encima del número que la ley demanda. Más de 2,400 a ese nivel. Entonces, ¿cuándo es que finalmente vamos a llevar a rieles la vida, el desarrollo, la conducta de estas entidades? Creo que el presidente de la República tiene un gran reto respecto a lo que fue su compromiso frente al país, y creo que en lugar de seguir ascendiendo, lo que tienen que dedicar tiempo a ajustar las cosas en las Fuerzas Armadas. Así que me preocupa muchísimo esto en términos de lo que debe de ser una práctica y una conducta y un discurso coherente. Por otro lado, voy a insistir en el tema de el COVID y Semana Santa. Me preocupa mucho porque en América Latina se ha disparado el contagio de COVID. Se ha disparado incluso en países donde se suponía no debía de ocurrir, como el caso de Chile, que ha sido un ejemplo de vacunación, no solamente para América Latina, sino también para el mundo. Y llama la atención, me preocupa también más porque en el día de ayer hubo un anuncio que debe de una u otra manera ponernos en alerta, y fue el aumento del número de camas que están siendo utilizadas por pacientes de COVID. Y camas de la UCI, es decir, de la unidad de cuidados intensivos, también aumentaron conforme informaciones de prensa del día de ayer. Semana Santa mueve más gente hacia el interior del país que las mismas Navidades.
es un fenómeno prácticamente cultural que agita, revuelve, pone de cabeza a República Dominicana y tiene necesariamente que preocuparnos lo que pase, la conducta del ciudadano y la responsabilidad del Estado respecto al manejo de este tema, que no es solo Semana Santa, que es al mismo tiempo una combinación con este problema de la pandemia COVID. Aunque hemos tenido algunos datos, algunas estadísticas interesantes en cuanto al control de COVID y el control de contagio, definitivamente República Dominicana no es el mejor ejemplo en el Caribe. República Dominicana es el país con más alta tasa de contagio en todo el Caribe, Entonces, debemos de cuidarnos nosotros de vender una imagen demasiado positiva acerca de lo que ha sido la confrontación, el enfrentamiento de la pandemia, porque los datos nos indican otra cosa. Insisto, en América Latina está entrando con cierta fuerza lo que son las nuevas variantes del COVID. La variante de Sudáfrica, la variante de Gran Bretaña y la otra variante que no recuerdo su origen ahora mismo. Así es que un llamado muy especial a nuestra gente para que actúe con responsabilidad en este momento. Nosotros, los ciudadanos, movernos con responsabilidad frente a esta situación. Entender que somos agentes tanto de limitación, de contención, como de propagación. Va a depender del compromiso que usted como ciudadano asuma frente a este caso. Y yo entiendo que el compromiso tiene que ser de apego a nuestra familia, de respeto a nuestra familia, de amor a nuestra familia. Así que dediquemos, por favor, también tiempo a pensar en nuestro rol, en el papel que podemos jugar para mitigar estos problemas asociados al COVID durante Semana Santa. Y bueno, es un llamado también a las autoridades para que no solamente nos concentremos en las playas, sino que también nos concentremos en los pueblos, especialmente los pueblos que han sido menos afectados de contagio COVID. Un llamado sincero, apelando a la responsabilidad dentro de la recreatividad. Así es que, Julio. Bien, pues nosotros vamos a una pausa, retornamos en breve. Cambio y fuera.